Estamos de vuelta, gracias por su sintonía y preferencia a esta hora. Continuamos y lo hacemos para abordar un tema muy importante. Es que hemos visto que durante los últimos meses se realizan requisas en las diferentes cárceles de nuestro país, en los diferentes centros carcelarios, pero se realizan requisas en las mismas cárceles y continúan encontrando ilícitos, y precisamente ese tema abordaremos. ¿Por qué continúan registrándose estos ilícitos? Talamonti, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias. Ese es un tema en donde me pregunto cómo le podemos entrar a las preguntas con Giulio Talamonti si lo hemos hablado tanto y hemos dicho cuál es el problema, pero no se actúa. Entonces, Talamonti, se siguen cometiendo ilícitos desde las cárceles, se siguen encontrando objetos, demasiados, a cada vez que se hacen requisas, como decía Alejandra. Se hacen requisas en la misma cárcel y resulta que 8 días después en la misma cárcel hay objetos otra vez y en gran cantidad. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que sí. Andri y Alejandra, televidentes de Todo Noticias, buena tarde. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Creo que vamos a empezar por esa parte, es decir, se necesitan las requisas, en todo país del mundo se necesitan, sí. Pero más que las requisas, Andri y Alejandra, y es cierto lo que tú decías y recalcabas, acá lo hemos dicho una y otra vez, falta, creo yo, por parte de las autoridades penitenciarias pasar a la acción. ¿Pero a qué acción? A la otra acción, es decir, a empezar a tomar el control de las cárceles. Está bien que haga requisas y está bien que decomise todo lo que tengo que decomisar ilícito, pero como tú decías, si a la semana vuelve a estar lo mismo, es que la alta corrupción que ahí hay no se combate. Yo tengo una teoría, en relación a esto. Honestamente, yo nunca he ingresado a una cárcel, no conozco cómo son los centros carcelarios al interno de ellos. Terribles. No sé cómo realmente son, no conozco, pero lo que sí creo y considero es que ellos tienen, por lo que he visto en televisión y lo que me han contado, es que ellos tienen toda la habilidad y todo el espacio para esconder estos ilícitos y que no se esperan. Llegan, la Policía Nacional Civil realiza esta requisa, decomisan algunos artículos, pero ellos siempre tienen un as bajo la manga y siempre pueden tener esto, y sin duda son grandes proporciones porque nuevamente vemos electrodomésticos. Entonces, correcto, yo considero que son acciones positivas porque se continúan encontrando estos ilícitos dentro de los centros carcelarios. Los pueden tener en bóvedas, los pueden tener enterrados, los pueden tener debajo de colchones, no sé cómo los puedan tener, pero lo que sí sé es que ellos tienen esta bodega de cosas dentro de las cárceles, y es por ello que continúan encontrándolas. Puede ser una teoría. Mira, les cuento cómo funciona esto. Normalmente cuando se hace una requisa hay labor de inteligencia y contrainteligencia, es decir, se tienen informantes que te dicen en tal lugar, en tal sector y en tal sitio van a encontrar armas o tales y tales ilícitos. Y esto se verifica. Sin embargo, en el momento en que tú estás ingresando, Andri y Alejandra, que te tardas en ingresar, imagínate a 400 agentes de Policía Nacional Civil, a los guardias penitenciarios, abrir y sacar a la gente, en lo que sale el último, en los 400 que hay ahí adentro, ya te lograron esconder precisamente, tal vez no en esas grandes bodegas que mencionaba Alejandra, pero sí en caletas muy bien disimuladas, o cuando tú ya sabías dónde estaban las caletas, resulta que, oh sorpresa, la caleta esa ya está vacía y te la pusieron en otra que tú ya no tienes ni idea, literalmente, en dónde está. Recordemos que tienen todo el tiempo del mundo para poder hacer esto, sí. Se pueden tomar el tiempo y se pueden dedicar a cambiar de lugar los ilícitos, los celulares, los electrodomésticos, en fin, tienen todo el tiempo del mundo para hacer estas caletas y poderlas llenar y vaciar a su antojo. Entonces quizá yo siento que acá le juegan la vuelta a las autoridades en determinado momento. Con esto no quiero decir que en algún momento se han registrado actos de corrupción y sabemos los agentes del sistema penitenciario, pero esta es una teoría que puede ser factible. Pero considerando lo que ustedes dicen, yo opino lo siguiente de manera particular. Es un juego del gato y el ratón que tenemos perdido como Estado, porque siempre el ratón nos lleva muchísima ventaja y el gato no logra cazarlo de manera efectiva. Sí, yo me recuerdo aquella caricatura fantástica de Tom y Jerry. Sí. Siempre gana Jerry. Siempre. Tom está tratando de luchar por alcanzarlo, por atraparlo, pero Jerry le gana. Así es el ratoncito. Entonces, lo que tú estás diciendo es justamente lo que estamos viendo, esta imagen de la caricatura de Tom y Jerry con el sistema penitenciario persiguiendo a los privados de libertad. Talamonti, tú que estuviste ahí adentro, ¿cada cuánto debería hacerse una requisa para mantener más o menos controladas
las cárceles. Considerando que tenemos 22 cárceles, Andri y Alejandra, debería ser en una periodicidad de cada cárcel cada 2 o 3 meses. Sin embargo, sabemos que hay prisiones que son mucho más conflictivas. Por ejemplo, Canadá es altamente conflictiva. Lo bueno sería por lo menos una vez al mes o a lo sumo cada 2 meses esa prisión. El preventivo todos los meses en los distintos sectores, porque no puedes hacer una requisa general, por ejemplo, en un lugar como el preventivo, porque son 13 sectores. ¿Dónde sacas esas 5,000 personas? Entonces hay que hacerlo por cada uno de estos sectores. Pero fíjate que aparte de eso, Andrea y Alejandra, yo creo que va a haber, señores, autoridades del sistema penitenciario. Nuevamente voy a hacer uso de aquella figura retórica de la semana anterior, barbas en remojo. Es necesario ya hacer la requisa, sí, pero es necesario ya empezar a poner control. Es necesario ya que esto sea serio y que la próxima semana o el próximo mes, si se hacen requisas, se encuentren ilícitos, pero menos. No que aquí se vuelvan a encontrar más o peores y nunca pareciera que retomamos el control, porque simple y sencillamente, Andrea, Alejandra, no tenemos ese control. Claro, lamentable. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza para realizar una requisa? Y se lo pregunto porque en determinado momento puede existir incluso fuga de información y que ya los reclusos se encuentren preparados y estén listos siempre para esperar a las autoridades. Eso es lo que pasa generalmente. Siempre hay fuga de información cuando se... Obviamente es una coordinación entre el sistema penitenciario, Ministerio de Gobernación o Ministerio Público, porque, ojo, el Ministerio Público también puede hacer requisas sorpresivas si tú te enteras como sistema penitenciario en ese momento. Entonces, ya sea que la ordene el sistema penitenciario o el Ministerio Público, la coordinación sí o sí es con Policía Nacional Civil, porque antes para una cárcel normal necesitabas 400 agentes. Hoy para entrar al preventivo de hombres, sobre todo cuando hablamos de mareros, necesitas de 1,000 a 1,200 agentes de PNC, pero ojo con eso, Andrea Alejandra, son 1,200 agentes que saco mediodía de las funciones de seguridad ciudadana. Entonces, ni controlo el sistema, ni controlo tampoco el tema de la inseguridad. ¿Quién está arriba fiscalizando las labores del sistema penitenciario? ¿Es el Ministerio de Gobernación? Así es. De pronto, ¿no? Sí, correcto. Ok, perfecto. La jerarquía es la siguiente. Está obviamente el director general del sistema penitenciario, que en lo inmediato obedece a las directrices que el viceministro encargado de seguridad, obviamente el Ministerio de Gobernación tiene. Pero por supuesto a la cabeza de todo esto es el señor ministro de Gobernación. Y por encima de él está el Sistema Nacional de Seguridad, donde de alguna manera ya se llegan funcionarios superiores. Talamonti, hablando de temas puntuales, de lo que se debería hacer ya para que no estemos hablando todo el tiempo de lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué crees tú que el gobierno debería hacer en primera instancia? ¿Cuál es el punto de partida para tratar de solucionar este problema tan grande que se llama sistema penitenciario? Claro que sí, Andri. Fíjate que yo creo que sería volver a lo que ya se tenía hace muchos años. 2009 y 2010 estuvimos a punto de que una donación de Taiwán, por un lado, donación, no le iban a regalar y ellos lo iban a hacer, ni siquiera nos iban a dar la plata, y otra de USAID, es decir, de Estados Unidos y su Agencia de Cooperación Internacional, iban a construir módulos de máxima seguridad al estilo de las cárceles americanas. ¿Por qué no se hizo? Lamentablemente, recuérdate que ahí había que preguntarle a quienes estuvieron a posteriori. Esa negociación la iniciamos nosotros y quienes llegaron después tendrían que decirnos qué pasó, por qué se cayó. O sea, bajo tu criterio, lo principal sería empezar con la construcción. Con la construcción. ¿Sabes por qué, Andrés? Ad hoc para los presos que tenemos. Porque así yo tengo, por ejemplo, que se construye una cárcel para 200 personas de super máxima seguridad. Meto a los líderes de las pandillas, a los secuestradores allí, pero ahí ya empiezo a controlarlos a ellos. Porque hoy lo que tengo es un grupo de cárceles donde ellos controlan el sistema penitenciario. Entonces hay que empezar a jugarle la vuelta ya a esta gente. ¿Cuál es el destino de los ilícitos? ¿Hacia dónde llevan? ¿Cuál es el proceso que se sigue luego de estos decomisos que se realizan? Con los ilícitos hemos visto electrodomésticos de última tecnología. Si la requisa es ordenada por el Ministerio Público obviamente incauta todos estos ilícitos. Si es la que ordena el sistema penitenciario, también los incauta y luego debe dar parte, ¿verdad?, para seguir el procedimiento al Ministerio Público de lo que se encontró ilegal, porque no puedes tú guardar droga, no puedes guardar dinero ilícito, producto de extorsiones y todo eso, y debes entregarla. ¿Y qué cosas son permitidas
En la cárcel Talamonte, Claro. La ropa, por ejemplo, Sí. ¿Qué más es permitido? A ver, se le permite al privado de libertad tener su ropa, tener sus enseres de aseo personal, Su cepillo, su su jabón. cepillo de dientes, su jabón, su pasta, todo eso, desodorante. No puede tener ya cuestiones tan básicas como un perfume, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ese envase de vidrio ya per se puede ser un arma. ¿Se permiten libros, por ejemplo? Se permiten libros, se permiten cuadernos, lápices, material didáctico, educativo, crayones. Si alguno de los privados de libertad quisiera escribir algo, ¿se le permite alguna máquina, Sí. alguna cosa? Te comento algo, por ejemplo, hay ejemplos muy buenos. La cárcel de Cantel, la granja Sí, de de rehabilitación Quetzaltenango, Cantel, tiene dentro de la misma muchísimas fábricas. Y estas fábricas que maquilan ropa, entre otras cosas, tienen la maquinaria allá adentro. Entonces el privado de libertad ahí se mantiene trabajando y eso es bueno. Qué ¿Por bueno, qué? claro. Porque entonces no van a estar molestando, delinquiendo, extorsionando, sino que están ganándose la vida, a dinero para ellos y para su familia, y eso después lo venden. Y hablando de esto, y ya para dejar a Alejandra también con las conclusiones y a ti, pero hablando de esto, había una cárcel que es la de menores, esta de Gaviotas. Gaviotas, en sí. la zona 13, Sí. en donde fabricaban pan. Sí. Se fabricaban pan Claro. todas las tardes, los Muy bueno. privados, los muchachos. Y el pan era, pues, primero degustado ahí, era para alimento de ellos, pero en segunda instancia también sacaban este pan A la y venta. lo llevaban a la venta A la o venta. para las niñas y niños del hogar seguro. Así es. Entonces era como algo fantástico, porque todas las tardes haciendo algo manual, eso es increíble. Esa es la otra parte que falta en el Increíble. sistema penitenciario. Controlarlos, que no se te vayan, de alguna manera darles oportunidad que estén ocupados, pero por sobre todo estas actividades de rehabilitación, educación y lúdicas que van a hacer que muchos de ellos por lo menos no estén delinquiendo allá adentro y que aprovechen bien su tiempo. Si no lo hacemos, seguiremos hablando de esto. Claro, el tiempo se nos ha terminado, Julio Talamonte, entonces, ¿cuál es el procedimiento correcto y adecuado para finalizar con estos decomisos? Quizá no sea la pregunta. Para finalizar con el encontrar estos ilícitos dentro de los centros cárceles. Claro que sí, Andrea, Alejandra, televidentes de Todo Noticias, muy breve. Lo que tenemos que hacer es empezar a pensar ya en la seguridad y en el bienestar social y poner orden en este desorden del sistema penitenciario. Construyamos nuevas cárceles por seguridad de todos los guatemaltecos y empecemos a hacer esa división de privados de libertad, baja, mediana, alta seguridad. Controlémoslos y pongamos la tecnología de punta y las personas bien capacitadas. Andri, Alejandra, como siempre, todas las tardes un honor estar con ustedes. Gracias, Julio Talamonte, por haber estado con nosotros y compartir sus conocimientos, también con nuestros televidentes, quienes no solo se informan, sino también nos educamos así como nosotros y aprendemos siempre más en temas de seguridad. Los invitamos a que se unan en nuestras redes sociales, @TN23 Noticias. Bonita corbata la de Talamonte, ¿eh? Lo considero así. Muchas gracias. Sí, a ver dónde las compras, Talamonte, pero nos cuentas fuera de cámara. Gracias. Que te vaya bien. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.